Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con la evaluación de carácter diagnóstico formativo, un acuerdo fundamental al que llegó FECODE con el Ministerio de Educación. Les recuerdo, luego de una gran movilización que se realizara en el 2015. Se concibe entonces una mesa de implementación de esta evaluación de carácter diagnóstico formativo que permite el ascenso de más de 50.000 maestros a lo largo y ancho del territorio nacional que pertenecen al 1278. La oportunidad de ascender en el escalafón y de mejorar sus ingresos salariales. ¿Qué ha pasado con esta mesa de implementación? ¿Cuál es la participación y el compromiso real por parte del Ministerio de Educación para sacar avante este acuerdo con FECODE? ¿Qué ha pasado con el ICFES, con la plataforma, con estos videos que los maestros debían enviar, unas autograbaciones, para poder participar en esta evaluación de carácter diagnóstico formativo? ¿Por qué se han cambiado los cronogramas de manera sistemática? Pues para hablar sobre este tema, hoy me acompañan dos miembros de esa mesa de implementación de la evaluación de carácter diagnóstico formativo con el Ministerio de Educación. Ellos son dos ejecutivos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Saludamos a esta hora al profesor Luis Alberto Mendoza. Él es secretario de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias, Omaira. Un cordial saludo para todos los maestros y maestras de Colombia y a toda la vasta residencia. También saludamos al profesor Carlos Rivas, él es secretario de Asuntos Científicos y Pedagógicos de FECODE. Gracias también por acompañarnos a esta hora. Mayra, muchas gracias por esta oportunidad para aclararle a los maestros una serie de situaciones que hay con relación a la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Hay también que recordarle a nuestros televidentes que esta evaluación se convirtió en la oportunidad de FECODE de incidir en la política educativa. Es una conquista muy importante. Sin embargo, pareciera que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y el ICFES, le están haciendo conejo a esta oportunidad de los educadores para ascender. En primera instancia, profesor Rivas, ayúdeme a explicarle un poco a nuestros televidentes si efectivamente con esta evaluación se acaba de manera radical con la evaluación de competencias, esa evaluación-sanción de la cual FECODE pues, ha sido enemigo rotundo porque había impedido el ascenso de nuestros educadores del 1278. Bueno, los acuerdos son ley para las partes. El Ministerio de Educación y FECODE en el año 2015, en mayo, hicimos un acuerdo en el que planteamos que no va mal la evaluación de competencias. Okay. Nosotros creemos en la palabra y creemos en la palabra porque a través de la palabra es que le enseñamos a nuestros estudiantes. Por eso tiene gran valor para nosotros la palabra. Creemos en la palabra del gobierno porque estamos en una mesa de negociación, en una mesa de implementación y hemos hecho unos acuerdos. Lo que creemos es que quien le quiere meter conejo es el ICFES a los acuerdos que hemos hecho con el gobierno nacional. La evaluación de carácter diagnóstico formativo tiene un propósito fundamental, evaluar la práctica educativa y pedagógica del docente a través de unos videos. En esos videos que para nosotros son una revolución desde el punto de vista del movimiento pedagógico, vamos a encontrar la práctica educativa y pedagógica del docente y en ese video nos vamos a dar cuenta de las grandes fortalezas del maestro y algunas dificultades. Cuando el maestro tiene dificultades, entonces a través de unos juicios de valor se califica lo que hizo el docente y se le dice, profesor, usted tiene dificultades en estas áreas, tiene dificultades desde el punto de vista de la metodología o de las estrategias pedagógicas, lo que se le sugiere es que haga un curso de capacitación, que creemos que van a ser muy pocos los docentes. El ICFES quiere otra cosa, el ICFES quiere convertir a los compañeros pares, que fue una gran lucha de nosotros con el gobierno, para que el par fuera primero un docente oficial. ¿Por qué? Porque el par es un igual desde el punto de vista académico y que un profesor de ciencias sociales que es par puede evaluarme a mí, que soy un profesor de ciencias sociales, y diga, compartimos la forma como usted enseña, los contenidos, o tiene algunas dificultades. Sin embargo, el ICFES lo que quiere volver a los pares es simplemente codificadores. Llamó a lista, participaron los estudiantes, se ubicó bien el profesor, califica las tareas de los estudiantes. Eso hace parte de la rutina de las actividades de los maestros, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental aquí es que la evaluación tiene un carácter cualitativo y no cuantitativo, o si no se parecería mucho a la evaluación que tradicionalmente traían los maestros y como usted dijo, fue sancionatoria y punitiva la evaluación de competencias. Aquí es totalmente diferente y creemos que el ICFES es el que le ha jugado, ¿no es cierto?, una mala pasada a este acuerdo, porque en la comisión de implementación, tanto el compañero Luis Alberto Mendoza, Jairo Arenas, como el compañero Over Dorado, quien les hable, y el presidente de FECODE, le hemos enviado sendos documentos y hemos sacado nuevos acuerdos en la comisión de implementación que parece que no le interesa al ICFES. Profesor,
ya toca el profesor Rivas el tema de los pares. ¿Qué sucede específicamente? Porque en una carta oficial enviada a FECODE, el viceministro de Educación, que han sido como la persona encargada de todo el proceso en la mesa de implementación, ha dicho que efectivamente los pares no son codificadores, lo dijo de manera enfática en ese pronunciamiento oficial. Sin embargo, el ICFES dice todo lo contrario. Sí, el ICFES en este momento, me atrevo yo a afirmar, que le está haciendo el juego no solamente al gobierno en materia de querer entrabar el funcionamiento de los pares, sino que estás aplicando la política del gobierno, porque tenemos que recordar que este es un problema fiscal. El gobierno tiene un problema económico muy duro en este momento, y el ICFES le está sirviendo como mascarón de proa a la política del gobierno para impedir el ascenso de los maestros. Eso está reflejado en que a los pares le ha puesto mucha traba. Primero, lo quiero utilizar como codificadores, como ya lo explicó el compañero Rivas. Segundo, una serie de problemas que le ha puesto por no reconocerle lo que tiene contratado con él en materia económica, para su transporte, etcétera, siendo casi que imposible que estos padres puedan cumplir la labor para lo cual fueron diseñados o fueron contratados, y que fue una conquista nuestra en el paro pasado. A esto le vamos a sumar también que el ICFES, con los problemas que tiene en cuestión de plataforma, la caída permanente de ella, ¿cierto? Las trabas para que los maestros puedan subir los videos hacen parte de todo este juego para impedir el ascenso de los maestros. Por eso le estamos exigiendo al gobierno seriedad en esto, porque él es quien nos responde a nosotros, más no el ICFES. ¿El ICFES estaba preparado, profesor Rivas, para asumir esta carga? Porque finalmente es quien determina a quien le llega todo el material de las autograbaciones, que es el material más importante, maneja el tema de los pares y demás. ¿Estaba listo para esta gran responsabilidad, para sacar adelante la evaluación de carácter diagnóstico formativo? Bueno, nosotros creemos que no, pero lo advertimos en la mesa de implementación y le planteamos al gobierno que lo mejor que podía ocurrir era que los maestros hicieran la autograbación y enviaran físicamente el video para que el gobierno lo subiera a plataforma y luego se lo pudiera enviar a los compañeros pares. Pero aclarar una situación. Nosotros lo que planteamos es que debería haber un diálogo pedagógico entre usted y usted, como pares míos, que miráramos el video y pudiéramos tener un diálogo pedagógico y a través del diálogo pedagógico se pudiera hacer un diagnóstico. Era mucho más rico, porque los dos pares saben de educación y es mucho más preciso para el desarrollo de la educación en Colombia. El gobierno no quiso. Mire los problemas de hoy. Le podemos decir que de 35.000 maestros inscritos, 10.550 optaron por camarógrafo del gobierno y hoy llevan 2.000 grabaciones no más. 1.700 enviadas físicamente al ministerio, creo que hoy deben de estar en 2.000, vamos en 4.000. Y 11.000 videos que se han enviado. Aquí lo claro es que falta alrededor de 20.000 videos por subir, de los cuales son 8.000 videos que corresponden con el camarógrafo. Y aquí queremos dejar una posición clara del Comité Ejecutivo de FECODE y lo planteamos en la mesa de implementación. Si el ICFES no es capaz de enviar los camarógrafos, el gobierno tiene la responsabilidad de ascender y de reubicar salarialmente de manera automática a los maestros, porque no fue responsabilidad de los maestros, fue responsabilidad del gobierno. ¿Qué va a pasar, profesor Carlos Rivas, con esos maestros que no han podido enviar la autograbación? Esos maestros a quienes les graba un cámara del Ministerio de Educación, pero no cumple con el requisito de enviar, de subir el material directamente. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ya abril está encima. Bueno, nosotros queremos hacer una aclaración. Tenemos un diálogo fluido con el viceministro de Educación en la Comisión de Implementación y nos dan respuesta a todo lo que nosotros solicitamos, pero en la práctica esa realidad no es tal como lo acordamos en la mesa de implementación con el viceministro. Nosotros no podemos seguir en un cruce de cartas o de comunicaciones entre nosotros y que se los solucione realmente los problemas. Uno, que se cae de manera permanente la plataforma. Dos, que queda perfectamente claro que si el gobierno no permite que los maestros suban por la caída de la plataforma los videos, le estamos diciendo a los maestros, compañeros, saque 2 pantallazos y envíelo masivamente al ministerio, que la dirección es Carrera Séptima, número 3212, primer piso, edificio San Martín, a el usuario, al usuario. Allí debe enviarlo el maestro. Pero también, Omaira, ¿qué hacemos con los maestros que están lejanos, en las zonas más lejanas del país y que no han podido, que no ha comunicado con ellos el camarógrafo, que tiene 5 días hábiles
para comunicarse con ellos. Pues si no llega el camarógrafo, nosotros insistimos en la postura de nosotros. El gobierno tiene la responsabilidad de ascender y de reubicar a los compañeros docentes. Yo recuerdo muy bien que una postura que tuvo el compañero Over y tuvimos nosotros en la mesa es plantearle al gobierno que aquí tenía que brindarle garantías a todos los maestros en el debido proceso para que los maestros pudiéramos establecer eso. El gobierno tiene un acuerdo con nosotros y es que los 35.000 maestros que nunca habían pasado en esta oportunidad lo van a hacer presentando el video y o haciendo el curso de capacitación y con una certificación. Aquí no hay otra circunstancia. Todos los maestros que se inscribieron, siempre y cuando cumplan con los requisitos, esos maestros tienen que ascender y tienen que ser reubicados. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos en Contrastes. Está en circulación la edición 112 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la práctica educativa y pedagógica, el profesor y el saber práctico, gramáticas de la práctica pedagógica, claves para una lectura comprensiva, tipos de saber del profesor y competencias, una relación compleja. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Revista Educación y Cultura, @fecode.edu.co. Educación y Cultura, 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre la evaluación de carácter diagnóstico formativo, la mesa de implementación. Luego de 9 meses de diálogo, de discusión, de negociaciones con el Ministerio de Educación, ¿qué está sucediendo en la práctica? Viviana Bello se encuentra a esta hora con el profesor Jairo Arenas Acevedo. ¿Qué dice el profesor frente a este tema? Viviana, adelante. Mayra, retornamos, como usted lo ha dicho, hablamos con el maestro Jairo Arenas Acevedo, quien hace parte de la comisión de implementación de esa evaluación con carácter diagnóstico formativa. Maestro, muy buenas tardes y hablemos sobre las dificultades y la cantidad de profesores y docentes en las regiones del país que han enviado esos videos. Buenas tardes, Viviana. Sí, al momento han enviado videos 15.700 maestros, redondeando las cifras, 14.000 de ellos lo han hecho por autograbación, 1.000 lo han hecho por grabación con camarógrafo y 1.700 que han llegado en físico al ICFES. De todas maneras, se han presentado dificultades y hay más o menos 8.000 maestros de los 23.000 que deberían haberlos presentado que aún no ha podido hacerlo y que el ICFES va a reprogramar este envío de videos. Eso quiere decir, mire, innumerables maestros que se han comunicado a través de las redes sociales de FECODE que en definitiva el gobierno nacional aún le hace falta para cumplirle a los maestros para que puedan presentar esa evaluación y hablemos puntualmente de esas deficiencias. Pues yo creo que el ICFES ha tenido buena voluntad, pero la capacidad logística ha sido difícil porque de todas maneras son más o menos unos 12.000 maestros que pidieron camarógrafo y pues hasta el momento algunos han tenido dificultades porque esperan que llegue el docente, el camarógrafo no se ha comunicado con el docente, hubo también una, digamos, desinformación cuando aparecían estos docentes que pidieron camarógrafo en el pico y placa, pero no sabían que era única y exclusivamente para subir las evidencias y se preocuparon pues porque el camarógrafo no se comunicaba con ellos. Esa es, digamos, que la dificultad más grande que se viene presentando ahora. Igualmente pues la subida a la plataforma del video también es otra de las dificultades, pero vemos también que hemos ido avanzando paulatinamente en este proceso y es muy, digamos, satisfactorio que 15.000 docentes lo hayan podido hacer hasta ahora. Termino preguntándole de manera puntual, ¿qué recomendaciones, sugerencias a esos maestros que nos están viendo en las diferentes regiones de Colombia se le dan pues con estas dificultades que se han presentado? Bueno, aquellos docentes que solicitaron camarógrafo y que deseen
hacer la autograbación, lo pueden realizar notificando, eso sí, al ICFES para que no vayan a tener problemas. Y lo otro es que si tienen dificultades para subirlo a la plataforma, entonces ellos pueden tomar un pantallazo y enviarlo directamente a atención al usuario en el ICFES. Muchísimas gracias, pues es el maestro Jairo Arenas Acevedo, quien es secretario de Prensa, Propaganda y Comunicaciones de FECODE. Nosotros, pues ya saben, tenemos una cita en 8 días y también consultar toda esta información en www.fecode.edu.co. Omaira, retorno con usted. Viviana, muchas gracias a usted y a sus invitados. Hay una pregunta recurrente a través de las redes sociales de FECODE y es que los maestros preguntan ¿qué va a suceder con aquellos educadores que en el momento en el que tenían que grabar su video tenían una incapacidad, las mujeres que estaban con alguna dificultad en su proceso de embarazo, que tienen una incapacidad certificada? ¿Ellos pueden seguir el proceso? Hay quienes dicen que deben brincar directamente a la etapa de la capacitación, pero se brincan la autograbación. ¿Qué va a suceder ahí? Porque es un escenario incierto para estos maestros. Bueno, en ese punto, Mayra, estamos discutiendo con el gobierno qué hacer con estos compañeros. Cuando hay una justificación, como lo que usted acaba de decir, una por enfermedad, por incapacidad postparto de la compañera, hemos dicho que a esos hay que dar un tratamiento muy especial. El gobierno ha propuesto que pasen a curso de manera directa, pero hemos dicho no pueden pasar a curso directamente. ¿Por qué? Porque si no se ha dado un proceso de evaluación para definir dónde hay una falencia, qué curso van a hacer, qué se les va a recomendar hacer. ¿Qué diagnóstico van a sacar ahí? Exactamente. O sea, quedarían en el aire, estarían en el limbo. Es una situación muy especial que no estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno, pero tenemos que seguirla discutiendo porque a ellos hay que darle una salida a la mayor brevedad posible. Profesor, insistamos en este tema del camarógrafo, que fue un tema acordado. El Ministerio de Educación dijo que tenía el presupuesto para enviar los camarógrafos a los maestros a lo largo y ancho del territorio nacional sin dificultad del lugar donde se encontraron los maestros. Llegaría a su cámara 5 días para poder hacer su autograbación. Sin embargo, no está sucediendo. Hay que ser enfáticos en la propuesta que ha hecho FECODE para que no se vean perjudicados los educadores que efectivamente tenían listo su proceso para autograbación, sin embargo el camarógrafo no llegó. Omaira, pero quiero decirle una cosa, la importancia de la comisión de implementación. Sí. Cuando había evaluación de competencias, a los maestros nadie le contestaba. Aquí en este proceso hay una comisión de implementación que hemos estado discutiendo de manera permanente todo el proceso. Eso para nosotros es muy importante. Sí, claro. 2, advertimos al gobierno en la mesa de implementación que no tenían la capacidad suficiente ni la infraestructura para poder resolver ese problema de la pregunta que usted me está haciendo. Hay maestros que en este momento tienen una gran dificultad, aparecieron en el pico y placa y preguntan qué hay que hacer. El acuerdo que tenemos es que los maestros deben de subir la evidencia, sin embargo en el ICFES le dicen otra situación. Y un segundo aspecto que creo que es muy importante, que es como la pregunta capital de los maestros que ya ascendieron, que tuvieron buenos resultados por la evaluación de competencias, pero que les impidieron no participar en este proceso porque FECODE pidió que todos deberían de participar, sí, más los maestros que nunca se presentaron, más los maestros que el año pasado completaron los 3 años que les habilita para poder, pues nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno y es que en el primer semestre se debe convocar nuevamente a la evaluación de carácter diagnóstico formativo a todos los maestros del 278, incluidos los compañeros que están en este proceso. FECODE le está planteando al gobierno que la fecha en este semestre de convocatoria debe ser en el mes de abril. Esa es la posición de nosotros. Y le decimos a los maestros de Colombia, esa es una posición del magisterio, que si nos toca acompañarla con la movilización y con la lucha para que el gobierno cumpla, lo vamos a hacer. El compañero Luis Alberto advirtió una cosa que es importante aclarar. El gobierno no puede seguirse ahorrando plata, esto en contra de la dignidad de los educadores, como trabajadores de la educación. Por ahorrarse una plata, impide que los maestros tengan mejoras desde el punto de vista económico y salarial. ¿Qué viabilidad en la práctica? Porque estamos viendo que el meollo del problema está efectivamente en la ejecución, en la práctica de la evaluación. Existe para que se haga la convocatoria en el mes de abril, porque esta primera convocatoria estaría terminando para enviar todos los videos y demás el 27 de abril. Se junta el cronograma de una manera coyuntural. Sí, están todas las condiciones dadas para que la convocatoria se haga a partir de este mes. Convocar no quiere decir que de una vez se haga el proceso, no, hay iniciación de él con un cronograma
de tener claro cómo sería el proceso de inscripción, etcétera, etcétera, para que se vaya desarrollando esto a la par que se está dando finiquito a esta primera fase de la evaluación con carácter diagnóstico formativo. O sea, no hay ninguna excusa válida hoy para que el gobierno no haga la convocatoria. Solamente, y queremos ser enfáticos en esto, el gobierno le está jugando a toda la cuestión económica, a ahorrarse los dineros, como lo ha dicho el compañero Carlos Rivas, para impedir que los maestros asciendan. Sabemos que esto no va a ser muy fácil y por eso estamos llamando a todos los maestros de Colombia, a los maestros de 1278 y 2277, incluidos de manera solidaria, a que estemos prestos a salir a defender este punto del derecho al ascenso de los compañeros del 1278. Una nueva pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Profesor Luis Alberto Mendoza, otra pregunta recurrente a través de las redes es la de los efectos fiscales, que es ahí donde el maestro pues va a ver mejoras sustanciales en su salario. ¿Hasta dónde va? ¿Cómo se cumplen estos efectos fiscales? Porque como los cronogramas han cambiado, ¿cómo se beneficia el maestro frente a este tema? Bueno, hemos logrado un gran acuerdo con el gobierno en ese punto, en el sentido en que el maestro, no importa cuándo termine el proceso, cuándo culmine este, si el proceso termina en mayo o termina en junio, los efectos fiscales para el maestro son a partir del 1 de enero del presente año. O sea, que independientemente que el camarógrafo no haya ido y si fue y si se tiene que alargar el proceso y todas las modificaciones que ha tenido el cronograma, esto el día que termine, al maestro le reconocerán su salario, su ascenso, sus valores económicos a partir del 1 de enero de la presente anualidad. Es decir, el tema de la logística, todos los problemas de plataforma y demás que se han presentado, que son ajenos finalmente al maestro, no se le van a cobrar al educador. Así es, no se le tiene por qué cobrar al educador porque esto no hace parte, ¿cierto?, de responsabilidad de él, es responsabilidad del gobierno. O sea, el gobierno tiene que ser el garante de que el proceso se cumpla. Y los aplazamientos que ha habido han sido responsabilidad por parte del gobierno y entiéndese también ITFES, gobierno ITFES. ¿Por qué? Porque el IFE es parte del gobierno. Profesor, ¿qué pasa con esos educadores que durante este proceso, que evidentemente se ha alargado más de lo que estaba pronosticado, pues han obtenido algún título, algún grado? ¿Eso se reconoce en el proceso de ascenso? Sí, los maestros que obtengan un título antes de la presentación de la documentación para que se produzca el acto administrativo y se había presentado para reubicación de carácter salarial, ese maestro en el acuerdo que tenemos con el gobierno va para ascenso en el escalafón. Pero quiero decirle una cosa, Omaira, mire lo importante de la mesa de implementación, de lo que logramos en el producto de la movilización del paro de los maestros el 7 de mayo, es que en esa comisión de implementación hemos logrado cosas muy importantes, tales como cuál, como la de los efectos fiscales y la del título de los compañeros que no están en los acuerdos, pero que fue el producto de la misma irresponsabilidad del gobierno que no fue capaz de prever las grandes dificultades que iba a tener esta situación. Y en segundo lugar, es que esta comisión de implementación es una comisión de implementación que le ha dado respuesta a la mayoría de las dificultades que tienen los maestros. Entonces queremos decirle a los colegas, compañeros, este proceso no ha sido fácil. Viene la primera cohorte, va a haber la segunda cohorte y vamos a hacer una evaluación. Y si creemos que ese es el modelo, ¿no es cierto?, para que los maestros puedan ascender y se puedan reubicar, pues después de la evaluación diremos, seguimos con eso, o en un nuevo pliego de peticiones que vamos a presentar el año entrante, le decimos al gobierno, definitivamente ese no es el mecanismo para que los maestros asciendan y se reubiquen. Pero yo quiero llamar la atención a los compañeros docentes. Mire, todo lo que hemos hecho en la comisión de implementación, toda la tarea de FECODE, casi que diríamos, Luis Alberto,
que hay una reunión semanal con el Ministerio de Educación para poder resolver este tipo de circunstancias. Eso no ha sido fácil. La construcción de los 4 criterios, el problema de las actividades, los principios, el problema de los pares. Bueno, de allá se ha cedido y acá se ha cedido. Por ejemplo, nosotros cedimos en que no sean 2 pares finalmente, porque el gobierno y el IFE no tienen la capacidad, porque le han ido creando una serie de dificultades a los compañeros pares. Entonces cedimos en que fuera un solo par. Y le insistimos al gobierno, hagamos el diálogo pedagógico. El gobierno no nos puede decir que no hay diálogo pedagógico, porque a final del año, cuando los compañeros del 1278 entregan las evidencias con el rector, hay un diálogo pedagógico para evaluar el desempeño de los compañeros. Aquí estamos proponiendo, hagamos un diálogo pedagógico sobre la práctica educativa y pedagógica del magisterio. ¿Y qué vamos a proponer para el próximo cohorte? 2 cosas, que el maestro haga el video y que el maestro envíe físicamente el video, para que nos evitemos problemas estos de la plataforma, que se cayó, que no se cayó, que fue o no fue el camarógrafo profesional. Nosotros lo que estamos diciendo aquí, hay que hacerle, ¿no es cierto?, a los maestros amable el tema de la evaluación, porque en la evaluación se reconoce la práctica educativa y pedagógica de los docentes. ¿Cómo poner en cintura al ICFES? Ustedes que se vienen reuniendo de manera constante con el Ministerio de Educación, que en teoría él pareciera que habla un doble discurso que es muy diferente al que está estableciendo el ICFES. ¿Cómo ponerlo en cintura sin que FECODE, porque no lo debe hacer y ustedes lo han manifestado ahí, la negociación no es con el ICFES, es con el Ministerio de Educación, que representa al Gobierno Nacional? No, a nosotros los maestros y a FECODE solamente nos queda una vía, y se lo hemos dicho al gobierno. Si el IFES sigue obstaculizando el ascenso de los maestros, ya sea a través de los pares o a través de la subida de los videos, tendremos irremediablemente que hacer lo que sabemos hacer los maestros. Ir a la calle a denunciar la irresponsabilidad del gobierno y el IFES a la vez contra el derecho de los maestros a ascender. Y rápidamente, antes de irnos, para que los maestros y nuestros televidentes lo tengan claro, si el camarógrafo no llega, la propuesta de FECODE es que los maestros deben ascender automáticamente, porque si incumple el ministerio, los maestros están prestos, deben ascender como se había acordado. Bueno, Mayra, pues los maestros tienen el escenario preparado, están esperando cuándo llega el camarógrafo, porque además los maestros planeamos la clase, porque los maestros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque los maestros somos responsables con nuestra actividad. Hoy puede ir el Ministerio de Educación a cualquier institución educativa y el maestro tiene la planeación de su clase de todo el año, también tiene la estructura de la evaluación que le hace a los estudiantes. Los maestros estamos cumpliendo, el que está incumpliendo es el camarógrafo del gobierno. Yo diría no el camarógrafo, el gobierno, porque el gobierno es el responsable de enviarle el camarógrafo a los maestros, sino la posición de FECODE es que esos maestros deben de ascender y reubicarse de manera automática. Y como decía el compañero Luis Alberto, no es que van a mandar a los maestros que no les llegó el camarógrafo a que hagan un curso de capacitación porque no le han hecho un diagnóstico de su práctica educativa y pedagógica. Profesores, mil gracias por acompañarnos, por ayudarnos a resolver esas dudas que tienen nuestros maestros, que nos han hecho llegar al programa y también directamente a FECODE. Así pues que estaremos listos, prestos a seguir en la pista. Viene una próxima reunión con el Ministerio de Educación a ver cómo se vienen sorteando estas dificultades. Recuerden que FECODE está trabajando específicamente porque la educación sea de calidad, porque los derechos de los maestros sean restablecidos y en esta oportunidad porque la evaluación de carácter diagnóstico formativo sea una realidad como lo ha solicitado FECODE y como ha quedado establecido en el acuerdo con el Gobierno Nacional. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.